Muy buenas tardes, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. Son las 2 de la tarde del 29 de noviembre del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Cuando entren a Facebook, coloquen la visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo, podrán ver la programación, podrán ver Diálogo Internacional y podrán comunicarse con nosotros. En la tarde de hoy tenemos una conversación por demás interesante, muy actual, y es una pregunta para dos expertos. ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo sería una tercera guerra mundial? Es muy complicado, pienso yo. He estado revisando cientos de cosas y de verdad que no, como dirían por ahí, no es fácil, como diría el ciudadano en todo caso. Para desarrollar este tema tenemos dos invitados que sería redundante presentarlos. Al doctor Osvaldo Agatiello, que es un gran amigo de la casa, y al general Alfredo Carneiro. Mejores que ellos, yo dudo que tengamos otros invitados en condiciones de responder a esa pregunta. Ciertamente, en los últimos tiempos, pero particularmente este año ha sido medio tumultuoso, amenazas. Yo te voy a apoyar los ojos con una pestaña, como dicen en Venezuela, este, que si tengo un fusil más grande que el tuyo, en fin, hay amenazas graves. Pero hoy, el amigo Lukashenko, en una locución que dio pública, de esas locuciones que él acostumbra a dar periódicamente, dijo francamente, yo estoy al lado de Rusia cuando inicie la guerra. Yo voy a luchar brazo a brazo partido con los rusos. Es una guerra complicada porque involucra eh, yo no sé si estoy equivocado, pero involucra más tecnología. Es una guerra en donde ya estamos o no, eso me gustaría que me lo dijeran. Y cómo se manifiesta esa guerra. Cuando estuve revisando imágenes de los intelectuales que hablaban de la Tercera Guerra Mundial, lo que habían eran tanques, lo que habían eran aviones, habían explosiones, y habían cosas y eso realmente a mí no me convenció. Yo creo que las cosas van por otro lado, pero bueno, Osvaldo, muy buenas tardes. Bienvenido a Diálogo Internacional. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Es una forma de interpretar la realidad. Y podemos empezar con el famoso diálogo de Platón llamado Gorgias, titulado Gorgias, en donde se plantea la naturaleza ética del poder. Pero vamos a ser más estrictos. Según la explicación que da Occidente, tenemos dos malos, que son el presidente de Rusia y el presidente de la China, que están creando condiciones en contra de un equilibrio tradicional, paz y prosperidad. Están manoseando un equilibrio delicado a través de sus posiciones expansivas y a través de actitudes de agresivas, especialmente respecto de sus países cercanos, limítrofes, su esfera de influencia, se hubiera dicho en otra época. Desde el otro lado, se plantea algo completamente diferente, que es muy parecido a la explicación que daba Hitler del encirclement, la idea de que no le dejan espacio a un país para que se desarrolle, para que no se le reconoce su poder relativo y se
lo ata de manos, forzando la integración de algunos de sus aliados estratégicos más antiguos, en el caso de Rusia, por ejemplo, en Bielorrusia, Ucrania, Georgia, deliberadamente tratando de influir en un área que es considerada no solamente por la inteligencia rusa, por el poder ruso, por el gobierno ruso, como propia, sino además que en diferentes momentos de la historia relativamente reciente eran parte directamente del territorio soviético, del territorio de Rusia moderna. En cualquiera de los dos casos que planteemos, hay gente que muere, hay sangre que se derrama y hay peligro de escalamiento, peligro de que esto se termine mal. Y sin embargo, los expertos han dado en llamar a esta nueva forma de guerra híbrida, porque en vez de la guerra total que teníamos cuando los totalitarismos prevalecían con visiones religiosas del mundo y de la mente, como el comunismo, el fascismo y otros, todo esto, como decía Luis, está dominado por tecnologías que incluyen una gran mediación del conflicto, a través no solamente de drones y de mecanismos sofisticados de tecnología moderna, sino además de nuevas formas de desarrollo intelectual del conflicto, como son la inteligencia artificial o el enriquecimiento de las sensaciones. Esto es difícil de explicar, en gran medida porque no sabemos a dónde queremos o vamos a llegar, pero significa una forma morbosa de complicar el conflicto humano que ya de por sí está íncito en las relaciones internacionales. Hace 200 años o 150 años, Krause, el gran filósofo alemán, planteaba que el estado natural entre las naciones del mundo es la paz. Y es por eso que no hay que declarar la paz entre los países. Están naturalmente en paz entre sí. Pero también sabemos, si lo pensamos un poco, esa visión de Krause es forzada, porque ya sabemos que Gran Bretaña, en la cúspide de su poder, no tenía amigos permanentes, sino intereses permanentes. Así es. Alfredo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Como siempre, un honor estar con Osvaldo. Muchas gracias a ti por tu invitación. A la amiga Alexa, que sin ella no podemos conducir este programa. Y por supuesto a la audiencia que nos da razón de ser. Como dice Osvaldo, este tema, este concepto de la guerra que antes era tan simple, ahora se ha vuelto bastante complicado. Y se ha vuelto complicado porque el mundo en que vivimos, de tan pequeño que es y de tantas relaciones que existen, pues ha llevado el tema del conflicto bastante más allá de lo que nosotros tradicionalmente habíamos considerado. De hecho, la guerra ya no es un tema militar. Hemos reconocido en los últimos 50 años que la guerra es específicamente, tal como decía Clausewitz, es un fenómeno político. Y un fenómeno político que está principalmente derivado de la situación de competencia entre los estados nacionales por conseguir objetivos
que ellos han establecido como vitales para su país, para su población, para la supervivencia de la nación y para el libre desarrollo y mejor desarrollo de esa nación. Esto es común a todos los beligerantes que han habido en el siglo XX, que parece que ha sido el siglo con mayor cantidad de guerras, ¿no? Esto, por supuesto, no dice solamente o no deja solamente a los estados como los administradores de la violencia para conseguir fines políticos. Han aparecido una serie de organizaciones cuando el señor Bush, de triste recuerdo, le declaró la guerra al terrorismo, pues le declaró la guerra a un montón de gente, particularmente le declaró la guerra a casi que a una religión. Y el enemigo era difuso. En realidad tenían unos fines comerciales por debajo, muy escondidos en el trasfondo del escenario, pero lo que sí es cierto es que lo llamó guerra y lo calificó como guerra porque iba a emplear el poder militar, iba a emplear el poder político, el poder diplomático, el que le da la diplomacia, e iba a emplear, por supuesto, esperaba de los aliados, como se manifestaron poco, entonces dijo, bueno, yo voy solo porque yo tengo poder suficiente para ir solo. Y eso lo llamaron guerra. En el interdicto en el interín que hubo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen soviético, creo que a nadie le puede escaparse que eso fue una guerra que no obedecía a los cánones tradicionales en los cuales un grupo de ejércitos con todas sus armas se enfrentaba en un campo a otro grupo de ejércitos para dirimir un problema, porque los ejércitos fueron utilizados aquí de forma puntual. Quizás el primer ejemplo fue la actitud del presidente Truman con respecto a la guerra de Corea y el desarrollo de la doctrina en Estados Unidos, también en la Unión Soviética como contrapartida de los conflictos de objetivos limitados. Yo no sé hasta dónde esto pueda ser cierto. Lo que es cierto es que las academias militares se estudia y en los estudios estratégicos siempre pesa una frase del general MacArthur que decía que no hay sustituto para la victoria. Cuando se emplean las armas, se emplean a fondo. Clausewitz decía, la mano de mi enemigo fuerza la mía, como la mía fuerza la de él, indicando que creo que es una de las observaciones más interesantes que tiene Clausewitz, porque lo que está diciendo es que la guerra tiene una dinámica que se autoalimenta y el objetivo político, al tratar de que todo sobreviva de alguna forma, trata de controlar esa escalada para que los daños no sean totales, definitivos, que deje a todo el mundo arrasado. Así que esa tercera guerra mundial ya la tuvimos. Fue la guerra que dio entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la Guerra Fría. Y es mundial por el simple hecho de que el teatro de operaciones era el mundo. Se llevó a cabo en los 5 continentes. Ahora estamos viendo un esquema similar en el caso del desarrollo del conflicto entre China y Estados Unidos. China, porque quiere ocupar un lugar que según ha aspirado o según ha expresado el presidente Xi, es el que merece como gran pueblo, como gran nación y por supuesto como la cultura más antigua del mundo. Alfredo, y en segundo lugar, disculpa, perdón. Okay. Vamos a dar una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando acerca de la posible tercera guerra mundial con el doctor Osvaldo Gatiero y con el general. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Gatiero y el general Alfredo Carneiro acerca de cómo sería una tercera guerra mundial. Alfredo, me estabas dando una muy buena información. Sobre todo me llama muchísimo la atención que, o al menos yo escuché mal, que tú más bien ya para ti la tercera guerra mundial pasó. Ahora viene una guerra distinta, una guerra de cuarta generación o de quinta quizás.
en donde están involucrados muchas más cosas. El mundo se complicó tanto que hoy vemos que en algunas regiones es el AMPA el que gobierna y el que toma las decisiones. En otros lugares son las empresas transnacionales las que toman decisiones e influyen poderosamente en la decisión de los gobiernos. Me gustaría que continuaras con tu exposición y luego le pasaría al doctor Agatiello. Voy a hacer un par de consideraciones con lo que tú acabas de decir, pero déjame terminar la exposición que tenía antes. En este caso de China, el ascenso de China, aquí convergen varias cosas. Normalmente las guerras se presentan o se presentaban, aún se presentan de esa manera, o por la competencia de los estados por objetivos geopolíticos que ellos definían dentro de sus intereses vitales, o como bien mencionó Osvaldo, por un tema de seguridad, un tema defensivo, es decir, me quitan los espacios de desarrollo y yo por lo tanto tengo que de alguna manera reaccionar en ese sentido para poder llegar a donde quiero llegar con mi nación. Y finalmente, quizás la forma más antigua de guerra es por el honor y la gloria, que son valores intangibles, pero que definitivamente están allí. En el caso de China, por ejemplo, China está resuelta a resarcir el siglo de las humillaciones, como lo llaman ellos. Por cierto, en el último congreso del Partido Comunista Chino, el amigo Xi Jinping lo dijo clarito y raspado con todo su pelo y señales, que ellos estaban ya para resarcir estos males que se habían creado por la intervención extranjera y por lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones, que viene desde, por supuesto, la guerra del opio en la segunda mitad del siglo XIX, 1854, si mal no recuerdo, y por supuesto todo lo que posteriormente vino cuando China tuvo que apartarse de la tutela soviética, a los cuales también incluyeron allí, de la tutela soviética, y no se le reconociese la condición de potencia y la posición que podía tener o que debía tener en el Concierto de las Naciones. Hay que recordar que China básicamente es un recién llegado al tema de las Naciones Unidas, porque durante mucho tiempo, hasta 1976 creo, el asiento en el Consejo de Seguridad, el asiento permanente en el Consejo de Seguridad lo ocupaba era Taiwán y no la China continental. Bien, eso por esa parte. Lo que tú ingresas acá es cierto. En este momento el sentido o el concepto de guerra se ha difuminado, porque ahora estamos usando con fines políticos medios que antes no existían. Cuando, por ejemplo, China, con su grupo, que tiene un número que no recuerdo ahorita cuál es, explota de alguna manera las vulnerabilidades de las redes académicas y de las redes industriales de comunicaciones en Estados Unidos para obtener secretos, para hackearlos, como se dice vulgarmente, y obtener secretos. Eso es una forma de guerra. Estamos hablando de un objetivo político también establecido en el último congreso, o dicho muy claramente por el señor Xi Jinping en el último congreso, para poder cerrar la brecha que existe la brecha tecnológica que existe entre China y Estados Unidos, porque ellos han identificado muy bien quién es el adversario, y el adversario, por supuesto, es Estados Unidos. Y Estados Unidos, que en un principio estuvo tímido con este asunto, ahora habla directamente de una confrontación con China. Pero no solamente eso, está el tema de la propaganda. Por ejemplo, hoy, que por alguna extraña razón me desperté de madrugada a las 3 de la mañana sin sueño y dije, voy a ir a ver el noticiero de China en español. Y había algo muy bueno sobre el tema de las juventudes y cómo la juventud es el elemento que hace vibrar a China como país hacia su posición, hacia el futuro. Este elemento de propaganda, el que exista esta emisión en castellano, que de alguna manera muestre cuál es la posición de China
qué es lo que ellos de alguna manera creen que son sus realidades y cuál es la oferta que tienen hacia el mundo, forma parte de esta bendita guerra. Los primeros que hicieron esto fueron los británicos en la Primera Guerra Mundial. No sé si algunos de ustedes, si son estudiosos de estos temas, habrán caído en cuenta de aquella propaganda que decía que los alemanes, cuando llegaban a cualquier ciudad belga o francesa, violaban a las monjas, se comían a los niños, quemaban a todo el mundo. Verídico, esto es literal lo que se comentaba en esa época. Igual repitieron, los británicos han sido maestros siempre en esto. Yo no sé si ustedes recuerdan la Guerra de las Malvinas, el uso de aquella canción de un musical de Broadway, No llores por mí, Argentina, que de hecho las tropas británicas embarcaron al son de esa canción, y aquel famoso incidente en el cual propagandísticamente se trataba de infundir miedo en las tropas argentinas, haciendo referencia a los gurkas y la faca esa que ellos llevaban. Sí. Entonces, todas estas cosas son los instrumentos de guerra en este momento. Y yo no creo, por lo menos no en lo que he visto, aunque hay casus belli que se pueden mencionar. De hecho, hice una lista de estos casus belli aquí cuando tomé mis notas para esta conferencia. Yo no creo que vayamos a llegar, como dice Venezuela, vamos a llegar a las manos. Me parece que no. Yo no veo un cuerpo de ejército blindado avanzando desde las llanuras de Polonia por todas las estepas soviéticas hasta Moscú. Eso no lo veo yo. Pero sí veo cosas, por ejemplo, como lo que se hace con Irán, que es el hackear las redes que dan servicio, por ejemplo, a los reactores nucleares para sacarlos de servicio. Bueno, recientemente, ahora esta semana pasada, hubo una intervención de este tipo, del cual sacaron de línea casi todas las estaciones de servicio de Irán. Y esa guerra está planteada, esa guerra está allí. Y eso es un casus belli que puede involucrar en algún momento a las grandes potencias, porque Irán representa para China casi que el extremo occidental de su franja. Entonces, pues de alguna forma, estos elementos están allí. Esto es muy largo para hablar, pero yo creo que en líneas generales más o menos he dicho o he hecho un buen resumen de lo que pudiera hacer con respecto a esta guerra. Osvaldo, nos quedan 3 minutos de este segmento. Interviene y continúas en el siguiente segmento. En 1938 se produce una conferencia en Múnich como consecuencia de la obsesión del régimen nazi por reconocimiento de los Sudetes en el territorio checoslovaco. Viaja el primer ministro británico, viaja el representante de otros países, prominentemente está Mussolini, su ministro de Relaciones Exteriores, y gana Hitler con todos los caballos. En el medio de la negociación aparece un asistente alemán que declara de viva voz ante todos los asistentes que los checoslovacos están matando a ciudadanos alemanes indefensos. Que era, por supuesto, totalmente falso, pero le permite a Hitler mandarse un tantrum. Lo que es menos conocido es que un mes antes de estas negociaciones, Chamberlain, el primer ministro británico, había mandado a un hombre de su confianza, Lord Runciman, el presidente del Board of Trade, el hombre más poderoso del sector privado, probablemente la mayor fortuna de Gran Bretaña en ese momento, para tratar de encontrar una solución económica a este problema. No era que lo que necesitaban era un Lebensraum, un espacio vital, no era lo que necesitaban, era un reconocimiento
de su esfera de influencia, reconocer que Berlín era la ciudad más importante de Europa, que había sobrepasado en importancia y tamaño a Londres, pero el problema es que no habían interpretado que ya se había pasado esa etapa. Del mismo modo que se malinterpretó respecto de Japón, más o menos simultáneamente, la necesidad de reconocimiento. El reconocimiento, el timos de los griegos, somos la potencia natural en una región, somos quienes debemos marchar. Incluso Alfredo dice, la Bretaña marcha a las Islas Malvinas con Tom Crawford y Argentina. Y miramos el planisferio y vemos que estas islitas están en el fin del mundo, a decenas de miles de kilómetros de Gran Bretaña. ¿Qué está haciendo Gran Bretaña? Osvaldo, déjalo ahí y continuamos en la siguiente pausa. Vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello y con el general Alfredo Carneiro. Osvaldo, nos estabas explicando el tema de las islas Malvinas, cuando la Thatcher tomó la decisión de llegar hasta allá. Y de verdad, como tú dices, esas islas están muy lejos de Londres. Y ese es el gran problema con toda la legitimidad del sistema que llamamos de derecho internacional público, que está forjado, elaborado, edificado sobre la base del derecho colonial de los países centrales europeos. Y entonces quiere muchos agujeros negros, tiene muchas incongruencias. Y es por eso que gran parte de los conflictos entre los países no se ventilan ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos una acumulación de antecedentes muy parecidos a ese racismo, a ese favoritismo que está metido en gran parte de nuestra filosofía política. Planteado en estos términos, parecería que tenemos que tener una nueva etapa de diálogo profundo entre los países, entre los Estados-naciones. Ojalá fuera así, porque ahora, pero como decía Luis al principio, ahora tenemos otros actores que son difíciles de explicar, porque antes, cuando las empresas crecían mucho, se comportaban como Estados-naciones. Ahora los Estados-naciones tienen que tratar de entender qué son y qué hacen y qué quieren lograr las grandes empresas multinacionales de la era digital, que se meten en la cabeza de la gente y desarrollan nuevos conceptos y nuevas tecnologías que no sabemos a dónde nos van a llevar, a través del uso de la inteligencia artificial y de otras abstracciones que tienen contenido económico muy fuerte. Es decir, tenemos acá una dimensión de poder que no tenemos idea de qué es. Si poder es que los demás hagan lo que yo quiero que hagan, no sabemos ni qué es lo que quieren que hagamos, ni hacia dónde nos quieren llevar.
y todas las explicaciones que nos puede dar Mark Zuckerberg acerca de ese nuevo mundo de imaginación inagotable, no es Disneylandia claramente. Es un universo de intereses monumentales. En algún momento comparamos a los países con las empresas y sabemos que algunas de estas empresas, las más grandes, ya no se comparan con los países menores del mundo, sino con los primeros 10. Es decir, esta lucha que decimos que existe, por lo menos entre 2 o 3 de las principales megapotencias del mundo, Estados Unidos, la China y Rusia, no logra controlar a los leones sordos que tienen conflictos que también requieren un reconocimiento. Estoy pensando en Irán, estoy pensando en Turquía, y estoy pensando en otros países que causan muchos problemas relativamente en comparación con su importancia política, económica, social, como Grecia, como Israel, como Sudáfrica, causan muchos problemas al sistema. Uganda, Brasil, es decir, requieren mucha atención y no tenemos las instituciones, los instrumentos, los mecanismos para responder a problemas que se van multiplicando y que requieren cooperación, requieren acción conjunta, ordenada, convergente, progresiva y acumulativa, de países, de empresas, de asociaciones de la sociedad civil. Es decir, tuvimos como uno de los grandes actores de este proceso a Osama Bin Laden. Tenemos todavía como uno de los principales actores de este proceso de globalización, digitalización, a Bill Gates. Y no sabemos qué agenda tienen, no terminamos de entender. No sabemos para qué compran tantos cuadros y no tienen ningún museo. No entendemos para qué se meten en nuestra conciencia y no crean nuevos paradigmas. Y me da la impresión que la respuesta está en las argumentaciones derivando a Sócrates, en las Gorgias, en el libro, en el diálogo de Sócrates con el manto y Calicles que recoge Platón. Porque sin una noción práctica de justicia, no podemos tener de cuál es el comportamiento honesto, real, esperable, para poder progresar todos de la mano. Y no vamos a tener respuesta. La última encíclica del Papa Francisco empieza con las palabras de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti. El Papa insiste en que estamos unidos por un Padre común. Yo vivo en Francia, y en Francia la encíclica se llama Fratelli Tutti. Alfredo, 4 minutos y vamos a la pausa. Ok. Vamos a ver, esta deriva no la había previsto, pero es bien interesante porque estamos hablando del fondo sustancial del asunto. Los antiguos filósofos, Hobbes, Locke y compañía, hablaban del estado de naturaleza. Es decir, todos estamos de alguna forma librados a nuestros propios recursos
para poder conseguir nuestro beneficio. Y resulta que ese es el estado natural de las relaciones internacionales. Durante muchos años, mucha gente se encargó de tratar de convencerme de que era lo contrario. Gente que sabe mucho más que yo, por supuesto, de este tema. Yo no me considero filósofo ni de lejos. Pero la evidencia empírica me dice a mí que el sistema internacional se comporta de esta manera. Como dice Osvaldo, el problema es que no hemos desarrollado instituciones lo suficientemente sólidas, reconocidas y con capacidad y calidad de actuación suficiente para que este estado de naturaleza se sujete a lo que se llaman el Estado de Derecho o el Estado de los Derechos, donde cada quien hay una serie de bienes jurídicos que tiene a su disposición para poder de alguna manera desarrollarse de la mejor forma posible según sus propios objetivos o intereses, sin necesidad de estorbar a los demás. Desgraciadamente, ni la Sociedad de las Naciones, ni es más antiguo todavía, ni los tratados, los pactos de Osnabrück y Münster, lo que ya se suele llamar la paz de Westfalia, ni la Sociedad de las Naciones, ni las Naciones Unidas han podido servir como institución para controlar este estado de naturaleza en el cual se desarrollan las relaciones o las interacciones entre los estados. Y en el caso de la ONU, que es el que tenemos en este momento, es más patético todavía. La ONU ha sido colonizada por una serie de gentes de ideología de izquierda que puede sonar muy bueno en el papel, pero que a final de cuentas, a la hora de en realidad establecer su objetivo principal, que es evitar las guerras, nunca lo han hecho. El señor Bush se trajo a toda la plana mayor de Halliburton para formar su gobierno y dijeron, vamos a hacer negocios en Irak, eso sí, con cañones. Se privatizó la guerra, una cosa, yo creo que no se ha estudiado convenientemente, pero la guerra se privatizó. El gobierno de Estados Unidos creó toda una estructura, por supuesto, todo derivado del pensamiento de la plana mayor de Halliburton, para pagar el esfuerzo que no quería pagar por intermedio de sus fuerzas armadas. Y tú dices, pero es que te tiene que resultar más caro así, no te puede resultar más barato, que es lo primero que uno se le ocurriría pensar. Y desarrolló todo un cuerpo de leyes para darle apoyo y soporte a este tipo de actividad. Y tú dices, bueno, ¿esto es una guerra o esto es una actividad política que de alguna manera se financia con armas en manos de civiles? Porque nadie me va a convencer a mí de que eso que llaman ellos contratistas, con un fusil en la mano, es un civil que está llevando, como hacían los británicos a finales del siglo XIX, está llevando la civilización y el orden a otro lugar del mundo. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Batiello y el general Alfredo Carneiro. Les confieso que se me ha hecho el tiempo como demasiado corto. Este es un tema bastante importante. Y estabas desarrollando un esquema bastante interesante, Alfredo. Ok, cuando se deciden a ir a Irak, no tienen el casus belli, no tienen el recurso legal para decir voy a una guerra justa. Yo todavía no he conocido la primera guerra justa, pero bueno, desde Cartago para acá todas las guerras parece que son justas dependiendo del lado por donde se mire. El asunto es que ellos inventan toda una parafernalia sobre una mentira de que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva, y un individuo que yo siempre consideré bastante serio, como el general Colin Powell, se presta para esta farsa, para llevarlos adelante. Igual pasa con el primer ministro de Australia, el que estaba aquí en aquella época, el señor Aznar, que no era más que un perro faldero de Bush, pues aquí también le vendió a los españoles
la idea de que había que ir a esa guerra porque era una guerra justa y toda una serie de recursos morales de propaganda para tratar de convencer a la gente. El asunto es que fueron a la guerra a despecho de los que sus pueblos de alguna manera esperaban. Y esto sí fue una guerra, esto fue un conflicto bélico de dos ejércitos. En Venezuela tenemos una expresión que se llama una pelea de burro con tigre, no sé si tú la recuerdas. Sí, claro. Es cuando uno de los contendientes tiene tal poderío que el otro contendiente está totalmente achicado y no tiene oportunidad. Bueno, eso fue lo que pasó en Irak. Estos señores fueron hasta allá, pero como no tenían la legitimidad, de alguna manera la construyeron. Las Naciones Unidas querían que hubiese un consenso con respecto a esto, y cuando no lo hubo, pues el señor dijo, bueno, igualito voy, porque a final de cuentas este señor es un peligro para el resto del mundo. Y eso es lo que me dice a mí que esta institución o estas instituciones que hemos tratado de crear no funcionan. Y veo, por ejemplo, un poder emergente que se margina de este tipo de instituciones en términos prácticos, no en términos activos, sino en términos prácticos, porque cuando Rusia y China crean la Organización de Cooperación de Shanghái, un tema bastante interesante sobre el cual se ha trabajado poco, lo están haciendo como una forma defensiva, no están haciendo un tema político específicamente de cooperación, sino un mecanismo defensivo para crear un frente, una alianza que pueda ponerle frente de alguna forma a la principal alianza militar que existe en este momento en el mundo, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, muy desvencijada, bastante llena de telarañas, pero está allí y tiene un cierto poder, porque tiene detrás el poder nuclear de Estados Unidos, el poder nuclear de Francia y el poder nuclear del Reino Unido, que estos dos son menores, pero no son despreciables, por supuesto, en cuanto a su capacidad de destrucción. Posteriormente, en el mismo cerco que percibe China que le están haciendo, crea este mecanismo de cooperación con 15 países ribereños del Pacífico y ribereños del Océano Índico, también como un mecanismo defensivo. Y no digo nada, por supuesto, de la alianza un poco más vieja entre Rusia y China para enfrentar al hegemón actual, que son los Estados Unidos. Desgraciadamente, eso es lo que en este momento rigen las relaciones internacionales. Hay multitud de decretos desde hace decretos, no, ¿cómo es que se llama? Resoluciones, perdón, me equivoqué de palabra. Multitud de resoluciones de las Naciones Unidas para resolver el problema de la margen occidental del Jordán y crear el Estado palestino. Eso no ha llegado a ninguna parte. Y yo no es que esté tomando partido por un lado o por el otro, sino que es un problema que está allí. Y el nuevo primer ministro de Israel lo que ha hecho es reforzar la ocupación ilegal desde el punto de vista del derecho internacional de esta zona, y haciendo cada día menos viable la creación de un Estado palestino, que yo no sé si será la solución del el conflicto en el Medio Oriente, pero lo que sí es cierto es que de alguna forma es lo que la comunidad internacional y el organismo principal, las Naciones Unidas, han establecido como la ruta para llegar a esa paz, y resulta que la han ignorado por completo. Creo que con esto más o menos ilustro el tema. Así es. Osvaldo, a mí me gustaría que tenemos 7 minutos, que nos hablas de la naturaleza de la guerra híbrida, si estamos en ella. Y yo les advierto que esta es una conversación muy interesante, muy profunda, además que me gustaría que la continuáramos en una semana, más o menos, 1 o 2 semanas, pero creo que vale la pena porque hay muchas cosas que hay que conversar. Tú desarrollaste, Osvaldo, un trabajo bien interesante, un trabajo tecnológico que tiene que ver con la digitalización de la economía. Excelente trabajo, y que yo he leído varias veces y que fue lo que me llevó a proponerme hacer este programa, porque esa era tecnológica, ese desarrollo tecnológico, la digitalización, nos está llevando poco a poco a que las guerras, a que las confrontaciones tengan otro sentido. El último
exponente de la guerra como expansión territorial es Hitler. Y ni siquiera Stalin pretende ocupación masiva de espacio, sino una cierta autoridad alrededor de su esfera de influencia. Ese tipo de guerra es improbable que se vuelva a desarrollar, y sin embargo la gente muere porque los bombardeos ahora son de 10.000 metros de altura y las bombas son inteligentes y buscan objetivos concretos. Pero la muerte de civiles y la destrucción lateral constituyen un horror que nadie en su sano juicio puede justificar. Entonces, como decía Alfredo, tenemos ejércitos o fuerzas armadas nacionales que están siendo reducidas sistemáticamente porque no hay hipótesis de conflicto manifiestos entre los países. Todo el mundo se espía a todo el mundo y hay una enorme cantidad de conflictos, especialmente por cuestiones de economía clandestina, pero nadie se toma en serio la idea de que son las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de los países las que deberían coordinar la acción. Por un lado, y como ha habido una gran reducción de los planteles de estas Fuerzas Armadas reales, una gran cantidad de estos efectivos han terminado como empleados de Halliburton y otras empresas, haciendo de carne de cañón de estas guerras híbridas, en que hay sangre real de la gente, hay mano de obra que tiene algún tipo de conexión con los ejércitos nacionales, pero es mínima, y los objetivos son borrosos, porque nadie piensa que va a ganar. Nadie piensa seriamente que se puede ganar una guerra en Irak o en Afganistán, sino la idea es crear unas ciertas condiciones de salvar los platos, salvar la cara, y ni siquiera eso se logra. Y sin embargo, hay una gran cantidad de recursos esenciales para el desarrollo de la economía más avanzada, desde el litio hasta los minerales, esas materias raras, que yo no sé qué es, pero son elementos de la tabla de Mendeleev. Y sin embargo, todo el marco jurídico que debería existir dentro de la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales dedicados al comercio, no se da, no se desarrolla. Y hablamos de los grandes avances que hay en las negociaciones y tenemos unas lagunas en el derecho positivo internacional que nadie parece ocuparse seriamente. Y finalmente tenemos como estructura de las relaciones internacionales como la calle y la arena de las relaciones de los pueblos, un sistema fluido de alianzas y negociación. Nos hemos olvidado ya de la hegemonía, de la supralegalidad, de la automaticidad, de grandes conceptos que pensamos que iban a ser la regla, como que se aplique la supranacionalidad, las normas de la Unión Europea, o que se apliquen a la automaticidad con las normas de organismos
del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial. Eso está en franca dispersión. Y nadie parece notar que estamos deshaciendo el sistema de ideas de Occidente. Y no hay nadie que lo esté reemplazando. Es decir, estamos caminando en oscuras hacia un universo en donde, por definición, todo va a ser más salvaje. Y a menos que haya como resultado final un acrecentamiento del poder del Estado-Nación, modelo China, modelo Rusia, evidentemente la democracia no está evolucionando para ocupar ese espacio. Los países, las estructuras, las instituciones, los órganos de Europa Occidental, Norteamérica, Japón, Australia, no están dando muestras de creatividad y de un nuevo modelo prospectivo. Bueno, amigos, ya llegamos al final del programa, lamentablemente, pero me gustaría invitarlos a que continuemos esta conversación la semana entrante y profundizar un poco más sobre todo el tema tecnológico, la guerra híbrida, dónde está ubicada América Latina y esos países que tú dijiste que, bueno, que crean muchos problemas, pero que aportan muy pocas soluciones. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Alfredo, por la compañía y por este interesante y de alto nivel de conocimientos que se han manejado acá. Y por supuesto, muchas gracias, Alexia, porque siempre al lado de diálogo internacional. Más nada. Con gusto. Cuídense mucho y hasta Un la fuerte próxima. abrazo. Feliz tarde. Feliz semana para todos. Muchas